Título hoy es ¿por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Y usualmente los títulos tratan de tener que ver con todo lo que se va a predicar, y hoy es uno de esos casos donde el título tiene que ver perfectamente con todo lo que vamos a estar exponiendo. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué este mundo necesita el Evangelio? ¿Qué está pasando en nuestro alrededor que se necesita el Evangelio? Así que teniendo eso en mente, esa pregunta, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 23. Y la palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, ayúdanos a entender la necesidad de tu evangelio. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos en Romanos nos muestra una continuidad en este capítulo 1 completa. Si pueden poner el versículo 16, si vemos el versículo 16 comienza con la palabra ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Está uniendo lo que estaba diciendo antes. El corazón de un siervo. Está hablando del corazón de un siervo, ama a la iglesia. El corazón de un siervo quiere predicar el evangelio. Pablo estaba diciendo que tanto a judíos como a griegos, a bárbaros como a ignorantes, él quiere predicar el evangelio. Entonces Pablo dice, ¿por qué quiero predicar el evangelio? Pues claro, Pablo quiere predicar el evangelio porque no se avergüenza del evangelio. Porque para muchos la cruz es una vergüenza, pero no para Dios, ni para Pablo, ni debería ser una vergüenza tampoco para nosotros. Así que el versículo 16 comienza por qué, uniendo lo que lo que dijo anteriormente. Pero el versículo 17, si ustedes lo ven, también el versículo 17 comienza por qué. Está uniendo la misma idea. Si vemos el versículo 18, comienza por qué. Porque la ira. Así que Pablo sigue escribiendo y sigue describiendo y explicando. Y no está el versículo, sí, el versículo 24 no está, pero si lee el versículo 24 también va a decir por consiguiente. Significa que Pablo está uniendo estos temas. Y hoy yo quiero no tan solo ver la necesidad del evangelio, sino contestar una pregunta directa. Y es, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Que muchas contestaciones tendríamos para eso. Cada persona podría contestar de manera diferente. Por ejemplo, un sociólogo contestaría así, aparecerá en la pantalla, lo que diría un sociólogo. El argumento sociológico nos dice que el problema fundamental del hombre, del humano,
radica en sus condiciones sociales y económicas. Si usted va a un sociólogo, el sociólogo le va a decir, ¿sabes cuál es el problema del ser humano? El problema del hombre es social y económico. Significa que si tú arreglas la sociedad y le pones dinero en sus manos, esto se arregla. Se acaba el problema. Trump nos envió dinero en la pandemia. ¿Verdad? Que eso fue una ley que él firmó, una ayuda. ¿Eso resolvió el problema? No. ¿Se gastó más? Sí, pero no se resolvió el problema. Así que, si usted habla con un sociólogo, el sociólogo le va a decir las condiciones sociales y las condiciones económicas sí cambian. Ese es el problema del hombre. Pero si usted ve el argumento psicológico, el psicólogo le va a decir esto. Nos dice que el problema fundamental del humano es la educación recibida de nuestros padres, el mal ambiente familiar, las experiencias frustrantes o traumáticas de la infancia. Eso va a decir un psicólogo. ¿Cuál es el problema que tiene el ser humano? El problema es el ambiente que se crió, las experiencias frustrantes y traumáticas de la infancia. ¿Eso es una realidad en muchos hogares? ¿Experiencias traumáticas? Sí. Pero no es el problema. No es el centro del problema. Así que cuando nosotros vamos a un psicólogo, y no estoy diciendo que los psicólogos son malos, hay psicólogos cristianos, pero ¿sabe qué va a hacer un psicólogo? Va a tratar de ir a la raíz de por qué tu papá te hizo esto, y porque tú te criaste en un ambiente así, 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 entonces tú tienes que perdonar a tu papá de lo que hizo o lo que no hizo, o a tu mamá o al ambiente, y después que tú arregles ese pasado, entonces tú puedes seguir. Muchas cosas de esas son verdad. Pero ¿cómo vas a perdonar a tus papás, a tu mamá o al que te hizo daño? ¿Cómo los vas a perdonar? Únicamente se puede perdonar a través de ¿qué? Del Evangelio. A través del Evangelio. Porque el problema no es psicológico. El problema principal no es psicológico. Obviamente sabemos que hay algunas deficiencias cerebrales y hay algunas deficiencias humanas que sí causan ciertas cosas, pero estamos hablando de las personas que no tienen ninguna condición. Esto es importante porque sí hay condiciones que tienen que ser tratadas, que pueden llevar a la depresión y a otras cosas, pero estamos hablando de personas que no tienen condición y que están buscando cuál es la raíz del problema. Y si nosotros le preguntamos a alguien que es cultural, o el argumento cultural nos dice que el problema del hombre radica en la falta de educación. En la falta de educación. Miren, mis hermanos, yo creo que eso más mentira no puede ser. Porque nuestros abuelos y bisabuelos tenían mucho menos educación. Cuando digo educación, estamos hablando de educación formal, pero eran personas que no había que usar para firmar contrato, no había acuerdo, no había que usar papel. ¿Cómo se hacía? Con la palabra y la mano muchas veces era suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Es que el mundo está tratando de responder preguntas que el mismo mundo no puede responder. Entonces, ¿por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque el problema fundamental del hombre, del ser humano, el problema del ser humano es el pecado. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pablo nos está diciendo, el problema del ser humano es el pecado. Entonces necesitamos el Evangelio. Una vez Sujel Michelén dice, si Dios hubiese entendido que nuestra mayor necesidad fuera de enfermedades, hubiese enviado un médico. Si nuestro mayor problema fuera económico, hubiese enviado un economista. El pastor Sujel Michelén dijo, pero si como el mayor problema
del hombre es el pecado, por eso envió un Salvador. Entonces Pablo le está explicando a los romanos cuál es el problema del hombre. Y nos está explicando a nosotros cuál es el problema del hombre. Yo creo que no hay personas que vean más de cerca el problema del ser humano que los maestros. Yo creo que un maestro que tiene 25, no sé si hay más, pero 10, 12, 25 niños en un salón, puede ver tanta diversidad y puede entender y empezar cuál es el problema. El problema principal es el pecado. Y no tan solo el problema principal es el pecado, es que el versículo 18 dice, ¿qué va a pasar con eso? Versículo 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Es que las personas que viven en pecado recibirán todo el enojo de Dios, toda la ira de Dios. Y Pablo le está enseñando a los romanos eso. Y Pablo le está diciendo, el problema que ustedes ven en Roma, le está diciendo a los romanos, el problema que ustedes ven en Roma, aún en el gobierno romano, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con la ceguera del pecado. Así que, ¿qué dice Pablo? Lo primero que Pablo nos dice en este texto es que Dios ha manifestado su gloria dentro de los corazones de los seres humanos. Eso es lo primero. Y eso es importante. Mire lo que dice el versículo 19. Y si usted tiene un marcador, marque, yo creo que ahí está marcado, marque eso por favor en el versículo 19. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente ¿dónde? ¿Dónde? Dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. En teología hay algo que se llama la revelación general de Dios y la revelación particular de Dios. Cuando hablamos de la revelación general de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios se puede revelar como Dios creador, a través de las cosas creadas. Esa es la revelación general. La naturaleza, como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, el Salmo 19, y el firmamento cuenta la obra de sus manos. Significa, lo que está diciendo Dios es, cualquier persona que vea la naturaleza y vea lo creado, debe entender que hay un Dios. Debe entender que hay un Dios. Esa es la revelación general. La revelación particular es una revelación que Dios hace de sí mismo a través de Cristo. Esa es la revelación particular. Ok. Con la revelación general, nadie se puede convertir. En otras palabras, nadie puede ver, y yo sé que suena, lo que voy a decir, suena cómico, pero Josalí y yo estuvimos en un salón de clase hace quizás 20 años atrás, y un pastor entendía que una persona se podía convertir viendo una mata de aguacate, si no me equivoco, de plátano. Un árbol de plátano. Porque Dios se podía revelar a través de la naturaleza y salvar a alguien. No. A través de un árbol de plátano, y que usted corta, y usted fríe si está en su punto, y come, usted va a decir, qué bueno es Dios que me dio este tostón para comer. Pero no va a poder decir qué grande es Cristo. Porque para poder decir qué grande es Cristo necesita una revelación particular, dada por medio de las Escrituras. ¿Me siguieron ahí? Revelación general es que Dios se da a conocer a todos. A todos. Revelación particular es que se da a conocer por medio de Cristo. Entonces, todo lo que está diciendo ahí Dios, lo que está diciendo Pablo es importante. Porque Pablo está diciendo que Dios hizo algo evidente. Y eso que Dios hizo evidente, no lo hizo de afuera para adentro, sino ¿de dónde? De adentro hacia afuera. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que la revelación general es
que las personas miran la naturaleza y dicen que hay un Dios. No, pero lo que está diciendo Pablo es que el corazón de cada ser humano, Dios le hizo evidente en el corazón de cada ser humano la necesidad de un Dios. La necesidad de adorar. Mis hermanos, cada ser humano tiene una necesidad primordial en su alma de adorar. Todo ser humano. ¿Y qué hizo Dios? Lo hizo evidente. Significa que todo ser humano, esté donde esté o haya estado donde haya estado, tuvo la necesidad de adorar. Porque Dios hizo evidente una realidad de que existe un Dios en sus corazones. ¿Sabes por qué eso es así? Porque si usted analiza, y lo hablamos hace un tiempo atrás, si usted analiza, cuando llegaron aquí estaban solamente los indios, ¿verdad? Los indios, ¿eran adoradores o no? Sí. No hay ninguna civilización que se haya descubierto que no haya sido adoradora. La diferencia es que adoraban otras cosas, pero no ha habido ni una. La única supuesta edad o tiempo que supuestamente no han creído en Dios es en este, que supuestamente hay ateos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo evidente. ¿Sabes qué significa? Yo sé que quizás ustedes tienen familiares que dicen ser ateos. No hay ni un solo ateo. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque Dios hizo evidente dentro de ellos la necesidad de que hay un Dios. Ahora, que ellos adoran otras cosas, sí, pero Dios le hizo evidente dentro de ellos. ¿Sabes qué dijo Sproul? Sproul dijo esto: los seres humanos son religiosos en su parte más íntima. Dijo así Sproul en el libro de Doctrinas, Grandes Doctrinas de la Biblia. Entonces, eso es importante. ¿Por qué eso es importante, mis hermanos? Porque cuando nosotros vemos a alguien, y aún en su casa, póngale que usted está en su casa, y sus hijos no son creyentes, o sus nietos no son creyentes. Ellos puede ser que no sean creyentes, pero son adoradores. Son adoradores. Son adoradores de sí mismos. Son adoradores de lo creado. Entregan su alma a lo creado. En el libro de Una vida centrada en el Evangelio, enseña que todo aquello que no es Dios se convierte en ídolos para nosotros. Todo lo que nosotros sustituimos a Dios se convierte en ídolos para nosotros. ¿Y sabes qué dice ese libro? Ese libro dice que esos ídolos demandan nuestro tiempo, demandan nuestra obediencia, demandan nuestro dinero. Si nosotros, entonces cuando estamos predicando el evangelio a nuestros hijos, familiares o personas, tenemos que entender que ellos también son adoradores. Que lo que estamos tratando de hacer por medio del Espíritu Santo es que ellos cambien de persona a quien adoran. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, dice que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, es una lucha mi hermano, es una lucha de manera directa, donde usted le está diciendo a ese niño o a ese joven o a una persona no creyente, le está diciendo, tú te estás adorando a ti mismo. Y de hoy en adelante yo te estoy invitando a que tú renuncies a adorarte a ti y comiences a adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú sigas adorando, pero a la persona diferente. Que en vez de seguir adorándote a ti mismo, comiences a adorar al único Dios verdadero. Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de dioses. Y sabes qué, mis hermanos, cada uno tiene un Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas,
Usted sabe que el apóstol Pablo llegó a Atenas y le dieron que fuera al Areópago. Y el apóstol Pablo vio muchísimos dioses. Y vio un lugar que no estaba vacío, que decía al Dios no conocido. Y Pablo cuando llegó dijo, me parece que son muy religiosos, pero vi a un lugar vacío que decía el Dios no conocido. De ese Dios no conocido es que yo les vengo a predicar. Entonces, es importante esto, porque Pablo le estaba escribiendo a unos romanos que tenían muchísimos dioses. Por ejemplo, Julio César, después de morir, lo hicieron después un dios. Y muchos emperadores lo hicieron dioses después. Inclusive en Roma hay un sitio que se llama el Panteón, que es un lugar donde están muchísimas estatuas de dioses y de emperadores que vivieron y está allí. Porque Roma no tenía problema en decir, ¿sabes qué? Sigue con tus dioses y añade a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer. Sigue con tus dioses y añade a Cristo. Pero Pablo está diciendo, no. Tú tienes que dejar tus dioses y tener a Cristo. No puedes seguir siendo tu Dios o tus dioses y tener a Cristo. No, Cristo es exclusivo. Y Pablo está diciendo, y hay algo en el corazón de cada uno de ellos que Dios les reveló, la necesidad de adoración. Pero no tan solo en el corazón, sino que también, número 2, dice que Dios ha manifestado su gloria a los seres humanos por medio de lo creado. Dice el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? No hay excusa. No hay excusa. Pablo está diciendo, ese es el problema. El problema es ese. El problema es que el corazón le dice que hay un Dios, que las cosas creadas le dicen que hay un Dios, pero ellos han decidido rechazar la gloria de Dios. Y aquí vemos lo tercero que Pablo está diciendo, que ellos han rechazado la gloria revelada de Dios. Dios les reveló su gloria en el corazón para que vieran su magnificencia. Lo que fue creado apunta a su gloria, pero mire el versículo 21 al 23. Pues aunque no conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mire el versículo 23. Y si la pregunta es, ¿por qué necesitan el Evangelio? Dos preguntas hemos hecho. ¿Por qué necesitan el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Y cuál es el problema del hombre? Ese versículo 23 contesta las dos. Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. ¿Por qué el hombre está como está? Porque cambió la gloria incorruptible de Dios. ¿Por qué necesitan el Evangelio? Porque cambiaron la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? La gloria de Dios es evidente. La gloria de Dios es evidente. Y yo quiero presentarte algunas cosas que si eres creyente te van a ayudar cuando estés predicando el Evangelio a otros. Y si no eres creyente, te va a ayudar a entender un poco más que Dios es real. Por ejemplo, la ley científica de la causalidad. Yo sé que hace mucho tiempo hablé de esto y quiero repasarlo. La ley científica de la causalidad. Ustedes saben que dice que la mayoría de los científicos son ateos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Miren lo que dice la ley científica de la causalidad. Una ley científica dice, esta ley dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Todo lo que sucede tiene una
causa. Significa que todo objeto que tiene un fin tuvo que tener a alguien que lo hizo. Todo tiene que tener una causa. Esa ley de la causalidad dice, mientras más complejo sea el objeto, más inteligente tiene que ser la causa. Nosotros estamos siguiendo a unos científicos que creen en el Big Bang. Y cuando usted va a la universidad, la mayoría de la universidad le va a enseñar que el mundo fue hecho por una explosión. Y si usted está en la universidad, o se graduó de la universidad, o todavía está estudiando en la universidad, sabe que muchos profesores enseñan eso y lo creen. No es tan solo que lo enseñan, lo creen. Y dicen que el mundo se creó por una explosión. Pero sin embargo, la misma ley científica de la causalidad dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Y todo lo que sucede tiene una causa. Mientras más complejo sea el objeto, más inteligente tiene que ser la causa. Que lo causó, si esto es algo complejo, o como dice él, si esto es algo complejo, el que lo hizo tiene que ser más complejo, tiene que ser más inteligente. Es como si usted dice Norman Geisler, que ahí está hablando de eso, él dice, si usted va y se encuentra un reloj suizo en el Amazonas, usted no va a pensar que ese reloj suizo llegó ahí por una explosión. Y cuando usted lo ve en movimiento, cómo funciona el reloj suizo, usted no va a decir que eso fue al azar. ¿Qué usted va a decir? Hubo alguien más inteligente que hizo eso, lo montó y lo creó. Entonces es importante porque eso, aún el mundo, lo complejo que es el mundo, me está diciendo que hubo un ser inteligente fuera de él que creó todas las cosas. O sea que la misma ciencia me dice que existe algo fuera de lo creado que creó todas las cosas. Pero ellos siguen pensando que fue 2 átomos que explotaron. Y si usted le pregunta dónde salieron los átomos, ¿sabe qué le va a decir? Que todavía están investigando dónde salieron los átomos. ¿Sí? Esos son los inteligentes que nosotros seguimos a veces. Mire esto. La teoría de cómo empezó el universo. Robert Jastrow es un fundador y director del Instituto de Especiales en la NASA. Él dijo esto. Debe haber una explicación lógica del explosivo nacimiento de nuestro universo. Y si existe, la ciencia no puede hallar cuál es esa explicación. ¿Qué usted cree de eso? Estudios especiales en la NASA, él. Usted sabe que a veces uno bromeando dice, no hay que ir a la NASA para saber eso. Usted sabe que uno dice, oye, qué inteligente, no hay que ir a Harvard para saber eso. Estos son gente inteligente, intelectualmente, pero tienen los ojos cegados. Dios le está diciendo a ellos, hay un creador. Hay un creador que mostró su gloria por las cosas creadas, que aún fue evidente dentro de sus corazones. Y estos científicos de la NASA dicen, debe haber una explicación. Miren, debe haber una explicación lógica de la explosión, del explosivo nacimiento de nuestro universo. O sea, que ella le está diciendo que el universo fue una explosión. Y si existe, la ciencia no puede hallar
¿cuál es esa explicación? Entonces, ¿cómo es posible que muchos profesores universitarios y en las escuelas enseñan como algo 100% cierto cuando no ha podido demostrarlo? Porque la ciencia se trata en demostración, en pruebas. Y pruebas. Y cuando alguien hace un descubrimiento científico, ustedes saben, toda la gente que tiene que hacer las mismas pruebas y lo mismo que esa persona hizo y llegar a la misma conclusión. Muchas. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo ignorante, pero que quiere ser ignorante. No estamos viviendo en un mundo ignorante, quizás como los indios, en el sentido de que no tenían algo sofisticado de estudio, pero estamos viviendo un tiempo sofisticado donde hay muchísimas herramientas, pero siguen llegando a la misma conclusión. No es que ellos no creen en Dios, ellos quieren negar la existencia de Dios. Hablando del diseño inteligente. Mire esto. Norman Geisler dice, hablando del ADN, mire lo que dice el ADN. Una sola molécula de ADN lleva la misma información que un tomo de una enciclopedia. Nadie que vea una enciclopedia tirada en un bosque dudaría en pensar que tuvo una causa inteligente, de modo que cuando encontramos una criatura viva compuesta de millones de células construidas por ADN, debemos presuponer que de igual manera tiene una causa inteligente detrás. Así que una sola molécula del ADN, una sola, tiene información como una enciclopedia. Una enciclopedia de nuestro ADN. Y él está diciendo, si tú te encuentras una enciclopedia en un lugar, tú no vas a pensar que eso llegó ahí por una explosión. Tú vas a pensar que alguien escribió eso. ¿Qué dice él? Aún más claro es el hecho que algunas de estas criaturas vivas son inteligentes también. O sea que mientras es inteligente la persona, más inteligente es aquel que lo hace. Eso es ciencia. Yo sé que yo no soy un maestro de ciencia, yo solamente estoy leyendo, pero eso es ciencia. ¿Usted sabe quién era Carl Sagan? Mira lo que dice National Geographic de él. Dice que fue el científico más importante de los Estados Unidos de los años 80 y a principios de los 90. Fue científico, celebridad, escritor, porque sabe que ahora, para aquel tiempo ya era, científico, celebridad, escritor, profesor, escéptico y libre pensador. Escéptico, no creo. Mira lo que dijo él. Mira esto. Él dice esto. El contenido de información que hay en el cerebro humano, expresado en bits, igual a unidades de información, unidades de la memoria de las computadoras, puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas, aproximadamente 100 trillones de bits. Si esa información se escribiera, digamos en español, llenaría unos 20 millones de tomos, tantos como hay en las bibliotecas más grandes del mundo. Es equivalente a 20 millones de libros yacen en la cabeza de cada uno de nosotros. El cerebro es un lugar muy grande en un espacio muy pequeño. La neuroquímica del cerebro, asombrosamente activa, es el circuito de una máquina mucho más maravillosa que cualquiera de los seres humanos haya diseñado. El escéptico está diciendo, el ser humano es una máquina tan maravillosa que ningún ser humano nunca ha podido hacer algo tan extraordinario como un ser humano. Nunca. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen.
Entonces el problema no es que Dios ha revelado su gloria. El problema es que el hombre ha decidido cambiar su gloria. El hombre ha decidido hacer lo que quiere. Mis hermanos, miren otra vez lo que dice lo tercero que Pablo nos quiere enseñar. El hombre ha rechazado la gloria revelada de Dios. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que cambiaron la gloria de Dios. La cambiaron. Se enorgullecieron, dice el texto. Que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de ellos. ¿Y qué dice el versículo 18? Que todo aquel que vive así, la ira de Dios está sobre él. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución al pecado del hombre? Todos nosotros la conocemos. El Evangelio. Pablo le está diciendo a ellos, a los romanos, son culpables. La ira de Dios está sobre ellos, porque cambiaron las cosas evidentes. Dios existe y es evidente. Es evidente dentro de sus corazones y es evidente por lo creado. Y por cuanto se enorgullecieron y quisieron cambiar a Dios para adorarse ellos mismos y adorar a otras personas, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso Pablo dice, ¿cuál es la única solución del hombre o el pecado del hombre? Versículos 16 y 17, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Cuando estamos en el parque predicando el Evangelio y hay 10 personas, 10 niños o padres, hay 10 adoradores que están adorándose a sí mismos o lo que ellos crean. Y cuando nosotros estamos mirándolo, estamos diciendo, ustedes son adoradores de otra cosa, yo les voy a predicar del único Dios verdadero. Para que su adoración deje de ser ustedes y ya no vivan para ustedes, sino vivan para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y cuando usted ve a sus hijos que no son creyentes, usted tiene que entender que ellos también son adoradores. Y que el único problema que ellos tienen es el pecado y la única solución es el mensaje del Evangelio. Es que Cristo vivió la vida que nosotros debimos haber vivido. Por tal razón pudo recibir la ira que nos tocaba a nosotros recibir. Y pagando ese alto precio, resucitó por nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo le está enseñando a ellos. Pablo le está diciendo a ellos, sé que ya hemos tocado este pasaje antes, las semanas pasadas, pero Pablo está diciendo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? Si nosotros analizamos, ¿qué es el Evangelio? Lo que yo dije, palabra sencilla. Dios nos creó para su gloria. El hombre decidió desobedecerle y se puso en enemistad con Dios. Y la Biblia dice que entonces de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
para morir por los pecados de esa persona que desobedeció contra Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y después de Cristo resolver ese problema, nosotros tenemos que creer en Él. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Se puede decir de muchas maneras y podemos tener muchos pasajes bíblicos, pero al final esa es la esencia del Evangelio. Que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué especial tiene eso? ¿Qué especial tiene eso? Es que Dios prometió que cuando se predicara eso, que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos declarados inocentes delante de Dios por medio de Cristo. Él está diciendo, cuando se predica ese mensaje, Dios le da poder al mensaje. Ese mensaje es sencillo. Que al que no conoció pecado, Cristo 100% Dios y 100% hombre, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, tomando nuestros pecados y crucificando en la cruz del Calvario para después declararnos inocentes, es un mensaje que cualquiera lo puede dar. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios decidió manifestar su poder a través de ese mensaje. Ese fue el mensaje que te transformó a ti y me transformó a mí. Un mensaje sencillo, pero poderoso. Poderoso. Y si tú quieres saber si eres creyente o no, yo quiero saber si soy creyente o no. Me gusta como ese libro de la vida centrada en el Evangelio, los autores Robert y Will dicen esto. Hablando de lo que es creer en el Evangelio, ellos dicen, es un compromiso apacible de darse a uno mismo incondicionalmente a Jesús. Esto es lo que significa creer en el Evangelio. Hay veces que nosotros hemos puesto eso tan difícil. Tú eres creyente, mira, tú eres creyente, se hace esto. No. ¿Tú quieres saber si realmente tú le has entregado tu vida a Cristo? Sencillo. Si has tenido un compromiso apacible, un compromiso tranquilo, un compromiso sin lucha, bueno, siempre hay lucha, pero un compromiso sin rebeldía, más bien, de darse tú mismo incondicionalmente a Jesús, no a la obra de Jesús, no al servicio de Jesús. Eso no tiene que ver con venir los domingos, eso no tiene que ver con evangelizar, eso no tiene que ver con servicios, no. Es si tú te has entregado de manera incondicionalmente a Jesús. Es que Jesús gobierne tu alma. Si eres creyente, sabes que el Espíritu Santo te guía a eso. Si no eres creyente, sabes que eso no está en tu alma. Sabes que a veces has tratado de imitarlo. A veces has tratado de que sí esté. Pero si no está, esa es, yo creo que una de las definiciones más claras y más sencillas de lo que es un creyente. Es una persona con un compromiso apacible de darse a uno mismo incondicionalmente a Jesús. Esto es lo que significa creer en el Evangelio. Mis hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio. Cuando la gente habla malas palabras, las grita. Y no se avergüenza de hablar malo. Y a veces cuando nosotros tenemos que bajar la voz. Digo, no es tampoco que vamos a estar gritando. Pero no nos avergoncemos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
para todo aquel que cree, dice el versículo 16. ¿Sabe qué significa para todo aquel que cree? En que hay personas que van a creer. Hay personas que vamos a predicar el evangelio y van a creer. Hay personas que vamos a predicar el evangelio y se van a reír. Hay personas que van a predicar el evangelio y no quieren saber del evangelio. Pero hay otras personas que Dios ya destinó para que crean. Y nosotros vamos a predicar el evangelio y la gente va a creer. Yo le conté hace un tiempo atrás, hace varias semanas atrás, el testimonio que tuvimos en un coffee shop. Hablando con un hermano, hablándole el evangelio a ese hermano. Yo veía a una joven, como dije la otra vez, una joven, estaba con Roberto, una joven en una mesa poco alejada. Yo veía que esa joven nos estaba mirando y mirando. Yo decía, bueno, no sé, quizás está escuchando. Y seguimos hablando y seguimos hablando. Y ya cuando estábamos terminando, esa joven se acercó y me dijo, yo estuve yendo a una iglesia evangélica en Juana Díaz por tanto tiempo. Yo no había entendido, yo no me sentía perdonada por Dios, yo no había entendido, pero yo quiero que usted sepa que lo que usted le está hablando a él, yo lo entendí. Y ahora yo he podido comprender el evangelio, ahora yo me siento perdonada por Dios. Dios me perdonó. Mis hermanos, yo le estoy hablando a una persona aquí. Nosotros estamos hablando a una persona, esa persona está como está en primera silla ahí. O quizá un poco más, bueno, yo grito mucho, pero quizá estamos más pegados. Pero yo no estoy pensando, yo estoy solamente hablándole a esta persona. ¿Ustedes lo que es? Hablándole a esta persona, hablándole a esta persona, hablando a esta persona y de momento, quien se convierte en la persona que está allá en la otra silla. Y esa persona se para y me dice, ahora yo entendí el evangelio, ahora yo entendí que he sido perdonado por Dios, que Dios me perdonó mis pecados en la cruz del Calvario. Yo podía fácilmente no estar en ese lugar. Yo llegaba de San Juan y seguí para Ponce y salimos de ese lugar creo que como a las 9 de la noche. Pero ese día ella recibió salvación de Dios. Porque es un mensaje sencillo. Quien prometió hacerlo poderoso es Dios. No dice que el evangelio contiene el poder de Dios. Dice que el evangelio es el poder de Dios. No dice que contiene, que significa que algunas partes del evangelio son poder de Dios y otras partes no. Él dice, el evangelio es poder de Dios. Y Pablo dice, no nos avergoncemos del evangelio. Lo que Cristo murió en una cruz romana. Fue sentenciado por un gobierno romano. Y fue colgado desnudo en una cruz. Como me dijo una vez el pastor David Barceló, lo que a todas luces era algo vergonzoso, ha llegado a ser algo de gran gozo y felicidad para todos nosotros. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Que Cristo rechazó la vergüenza muriendo en una cruz. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Versículo 3. Si usted busca Hebreos, no lo busque ahora, pero lo puede buscar después. Si usted busca Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, yo creo que es el 2, pero le añado el 3 por si acaso. Entre el 2 y el 3, dice que Cristo rechazando la vergüenza murió en la cruz. Mis hermanos, el creador de los cielos y la tierra murió en una cruz desnudo. El Señor, el que vistió a Adán y a Eva. ¿Qué dice la Biblia de Adán y Eva? Que estaban avergonzados, ¿verdad? Dice, estaban avergonzados. Y de esa vergüenza Dios hizo un sacrificio y los vistió. Pues el que tapó la vergüenza del otro y hizo provisión de ropa para otros, murió desnudo en una cruz. El creador. El creador. El que le dijo a Josué, Josué, mira cómo se van a caer esas murallas, tranquilo, mira cómo se van a caer esas murallas. Ese último día, dale la vuelta y dale la vuelta. Y cuando estén en la última, sencillo, griten. Griten. Vamos nosotros aquí a darle 7 vueltas a esto.
Y cuando terminemos después de ese solazo que está allá afuera, todos paleteados y sudados, vamos todos a mirar para la pared que esté delante de usted y grite. A ver si esa pared va a hacer algo. Esa pared se va a quedar igualita, a menos que Dios le diga que grite. Si Dios le dice grite, grite, porque se va a mover. Pero ¿y por qué gritando? ¿Por qué gritando? Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Ese Dios que tumbó los muros y conquistó Canaán y después ganó con muchísimos, como Gedeón y muchísimas guerras, decidió por amor a nosotros hacerse hombre, pasar necesidades y morir en una cruz desnudo, rechazando la vergüenza. Mi hermano, si Cristo murió desnudo, rechazando la vergüenza, ¿debemos nosotros como creyentes tener vergüenza de predicar el Evangelio? No, no tengamos vergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si de momento, déjame hablar bajito, no es que se ponga a gritar, pero porque también gritar no es bueno. Si usted está en un sitio, todo el mundo lo va a ver como un loco. Pero si tiene que hablar en voz normal, habla en voz normal. Porque hemos tenido varias experiencias donde se ha convertido las otras personas que están alrededor de nosotros cuando hemos predicado el Evangelio. No tan solo esa ha sido mi experiencia, ha sido experiencia de muchos hermanos que están aquí. No nos avergoncemos del Evangelio. Y si tú estás aquí y no eres creyente, quiero que sepas que el pecado te aleja de Dios y que la ira de Dios está sobre ti. Y yo quiero que tú veas este mensaje como de Dios. Yo quiero que tú veas este mensaje como de Dios. No soy yo, es Dios. Y yo quiero que tú sepas que el problema en tu vida es el pecado. Ese es el problema en tu vida. Se reduce a eso, el pecado. Y que por estar en pecado, te mereces toda la ira de Dios. Pero hay una buena noticia. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo el que cree. Yo te invito a creer en Él. Yo te invito a que creas que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por ti. Yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Yo te invito a que creas en Él. Yo te invito a que reconozcas que solamente hay un Dios. Y ese Dios no eres tú. Solamente hay un Dios que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para dar vida. Hermano, inclinemos nuestros rostros y yo sé que aquí hay padres que sus hijos están cerca, están al lado. Oremos que Dios los transforme. Que hoy sea el día de transformación para ellos. Padre, tú prometiste en tu palabra que este evangelio tiene poder. Y no tan solo lo prometiste en tu palabra, hemos visto el poder que el evangelio tiene, transformando nuestras vidas. Señor, aquí hay personas que no te conocen. Padre, manifieste ese poder del evangelio, manifieste ese poder transformador de Cristo muriendo por nuestros pecados. Padre, que tumba en sus cabezas, en sus mentes, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, le dio los pecados y los puso sobre Cristo. Sus pecados los puso sobre Cristo. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Para que por medio de ese sacrificio nosotros seamos declarados inocentes por medio de la fe en Él. Señor, ese es el evangelio. Padre, un mensaje sencillo, pero con poder tuyo.
Un mensaje poderoso. Padre, transforma sus almas, Señor. Que aquellos que están aquí, que no te conocen, Padre, que hoy sea el día que tú los salves. Señor, sálvalos. Padre, sálvalos. Te suplicamos que tú los salves. Te suplicamos que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y a sus mentes. Y que puedan reconocer su pecado y que puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan ir al único que puede perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Padre, que puedan entender que son pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Y que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Padre, ayúdalos a creer en el sacrificio perfecto del Cordero que quita el pecado del mundo. Padre, que sus corazones apaciblemente puedan entregarse con todo a aquel que murió y resucitó. Señor, solamente tú puedes salvar. Y confiamos que tú salvas. Padre, queremos ser como el apóstol Pablo, que a su vez te imitaba a ti. No nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Porque en él se revela la justicia de Dios por medio de fe y para fe, como está escrito, mas el justo por tu fe vivirá. Presentamos esto en tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.